Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy venimos cargados con una noticia que ha sacudido los cimientos del universo de las celebridades y que, sin duda, os va a dejar con la boca abierta. Si eres de los que disfrutan siguiendo las vidas, amores y a veces desamores de nuestras estrellas favoritas, prepárate, porque lo que vamos a contaros hoy es algo gordo. Nos referimos por supuesto a la impactante noticia que involucra a Mert y Afra, un dúo que hasta ahora parecía sólido como una roca, pero que de repente nos ha lanzado una bomba. Así que si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Aquí, como siempre, te traemos las últimas novedades, los rumores más jugosos y las historias que todos están comentando, justo en el momento en que suceden. No te pierdas nada. La fecha es hoy, 6 de noviembre de 2025 y el título lo dice todo, la impactante noticia de Mert y Afra sorprende a todos. Y vaya si lo ha hecho. Durante meses, incluso años, hemos sido testigos de la química innegable entre Mert y Afra. En redes sociales, en eventos, en entrevistas, siempre se les veía juntos compartiendo sonrisas, miradas cómplices y construyendo una imagen de pareja idílica que muchos admirábamos. Parecían la definición perfecta de una relación estable y feliz en el complicado mundo de la fama. Sus fans, que son legión, los adoraban y los veían como un ejemplo a seguir. Cada aparición pública era analizada al milímetro, buscando siempre esa chispa que confirmara que su amor era real y duradero. Había proyectos juntos, planes de futuro que se rumoreaban, y en general, la sensación de que su relación estaba en uno de sus mejores momentos. Pero, sorpresa. El giro de guión que nadie esperaba ha llegado de forma abrupta y contundente. A primera hora de esta mañana, se filtraban imágenes y, poco después, comunicados oficiales que confirmaban lo que hasta hace unas horas era impensable. Parece que Mert y Afra han tomado caminos separados. Sí, lo habéis oído bien. La pareja que parecía destinada a durar, ha decidido poner punto final a su relación. Y lo más sorprendente no es la ruptura en sí, porque seamos sinceros, en el mundo de las celebridades las rupturas son pan de cada día, sino la forma en que se ha producido y las circunstancias que la rodean. Las primeras informaciones apuntaban a una separación amistosa, un comunicado genérico que hablaba de respeto mutuo y de seguir adelante por caminos separados. Algo muy normal, ¿verdad? Sin embargo, a medida que avanzaba el día, empezaron a salir a la luz detalles mucho más escabrosos, rumores que iban cobrando fuerza y que sugerían que la cosa no era tan sencilla. Al parecer, hay un tercero en discordia, o más bien, una tercera persona. Los nombres que se están barajando son, francamente, explosivos y están generando un revuelo mediático sin precedentes. Se habla de una persona muy cercana a ambos, alguien que paradójicamente parecía formar parte de su círculo íntimo. Las redes sociales, como siempre, están que arden. Los hashtags relacionados con Mert y Afra se han disparado hasta alcanzar lo más alto de las tendencias mundiales. Los fans están divididos, unos lamentando la noticia con profunda tristeza, otros especulando salvajemente sobre los motivos reales, y unos cuantos, quizás los más cínicos, disfrutando del drama. Los foros de discusión están llenos de teorías, algunas más descabelladas que otras, intentando encajar las piezas de este puzzle inesperado. Hemos estado investigando a fondo para traerles la información más contrastada y, dentro de lo que cabe, la versión más cercana a la verdad. Según fuentes cercanas a la pareja, y hablamos de personas muy bien informadas, la chispa se habría apagado de forma bastante repentina. Parece que Mert habría sido el primero en notar un distanciamiento por parte de Afra, un cambio de actitud que él habría intentado comprender y superar. Sin embargo, las conversaciones y las explicaciones no habrían sido suficientes para cerrar las grietas que se estaban abriendo. Lo que ha desatado la tormenta, sin embargo, son los rumores de que Afra podría haber tenido un acercamiento significativo con otra persona mientras aún estaba oficialmente con Mert. Y aquí es donde la cosa se pone realmente picante. El nombre que suena con más fuerza es el de, bueno, no vamos a revelar nombres aún porque la información es aún frágil y no queremos lanzar acusaciones sin fundamento. Lo que sí podemos decir es que se trata de alguien con quien ambos, Mert y Afra, han compartido eventos públicos e incluso proyectos profesionales en el pasado. Imaginad la traición, la sorpresa, el dolor que esto debe haber causado. Los allegados a Mert, por su parte, insinúan que él se siente profundamente dolido y decepcionado, no solo por la ruptura en sí, sino por la forma en que ha ocurrido y por la supuesta falta de honestidad.
Hablan de un Mert que creía en el futuro con Afra, un Mert que estaba dispuesto a luchar por su relac. Ion. Pero cuando uno se entera de que la persona en la que más confiaba podría haber estado jugando a dos bandas, es normal que el mundo se derrumbe. Por otro lado, los portavoces de Afra, o al menos los que se están atreviendo a hablar, sugieren que la relación ya venía arrastrando problemas de comunicación y de compatibilidad a largo plazo. Intentan minimizar la idea de una infidelidad directa, hablando más bien de una conexión emocional con otra persona que se desarrolló gradualmente sin mala intención inicial, pero que acabó eclipsando lo que tenía con Mert. ¿Coincidencia? ¿Excusa? El tiempo y las futuras declaraciones nos dirán la verdad. Lo cierto es que esta noticia ha generado un tsunami de reacciones. Los fans más fieles a Mert están expresando su apoyo incondicional, muchos de ellos sintiendo empatía por el dolor que él pueda estar sufriendo. En el otro lado, hay quienes defienden a Afra, argumentando que las relaciones cambian y que las personas tienen derecho a buscar su felicidad, incluso si eso implica tomar decisiones dolorosas. Y luego están los que simplemente disfrutan del culebrón, ávidos de cada nuevo detalle y cada nuevo giro de la trama. Este tipo de noticias, aunque puedan parecer lejanas a nuestra vida cotidiana, nos recuerdan la fragilidad de las relaciones, incluso en el glamuroso mundo de las celebridades. Nos muestran que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas y los posados impecables, hay personas con sentimientos, con miedos, con aciertos y sí, también con errores. La pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿qué pasará a continuación? ¿Habrá declaraciones oficiales más detalladas? ¿Veremos a Mert o a Afra pronunciarse directamente sobre las acusaciones? ¿Cómo afectará esto a sus carreras profesionales, a los proyectos en los que estaban involucrados? El futuro de esta historia está aún por escribirse, pero lo que está claro es que ha marcado un antes y un después para esta popular pareja. La verdad es que es una situación complicada, y es fácil caer en el juicio rápido. Pero recordemos que estamos hablando de dos personas que hasta hace muy poco compartían una vida y un amor, al menos públicamente. Los motivos de una ruptura, especialmente cuando hay terceros involucrados, rara vez son blancos o negros. Suele haber matices, malentendidos, y sobre todo, mucho dolor para todas las partes. En resumen, la noticia que ha explotado hoy, 6 de noviembre de 2025, es la impactante ruptura de Mert y Afra. Lo que parecía una relación sólida y duradera se ha desmoronado, y los rumores apuntan a circunstancias mucho más complejas que una simple incompatibilidad. Se habla de terceros, de posibles engaños, y de un dolor profundo para ambas partes, especialmente para Mert, quien se siente profundamente afectado. El mundo del espectáculo está en shock, las redes sociales arden con especulaciones, y el futuro de esta historia es incierto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de una noticia tan sorprendente. Espero que hayas encontrado esta información intrigante y reveladora. Ahora nos encantaría saber qué opinas tú sobre todo esto. ¿Te esperabas esta ruptura? ¿Qué piensas de los rumores que están saliendo a la luz? Deja tus comentarios aquí abajo, estamos deseando leer tus pensamientos. Y si te ha gustado este vídeo y quieres estar al día de todas las novedades del mundo de las celebridades, no dudes en darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.